no. A ver, Evelyn, por favor, eso te lo estás inventando. ¿Sabes qué? Me decepciona que hayas caído tan bajo. Quiero que te largues de mi casa. A ver, Rodrigo, no es nada difícil comprobar lo que te estoy diciendo. Hazlo tú mismo. Revisa la lista de visitantes del Reclusorio Oriente de la semana pasada. Y si Rutila te está mintiendo en esto, te está mintiendo en muchas otras cosas. ¡Que te largues de mi casa ya, carajo! ¡No te metas con ella! ¡Lárgate! Está bien, me voy a largar. Pero que te coloques una venda en los ojos no significa que las mentiras de Rutila van a desaparecer. Connie Limón. Contigo hasta el tiempo se para. Aurelio. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Ma, ¿está bien? ¿Está bien? Consuelo. ¿Está bien? Consuelo. Aurelio, pásame el tequila. Consuelo, ¿qué A ver, Tequila siéntate. para ¿Quieres un Sí, tequila? hazme caso. Debe ser que se le bajó la presión. Pásame. ¿Estás bien? Échame aquí un poquito. Consuelo, mamá, despierte. Súbele los pies. Huele Despierte, esto. mamá. Huele esto. Huélale. Huélale, mamá. Huélale. Vitamina. Tráeme agua con azúcar, por favor. ¿Ya? ¿Mejor? ¿Qué huele? ¿Por qué te desmayaste? ¿Pensabas que me había petateado o qué? Aquí estoy. Lo que pasa es que yo y la Calaca tenemos un pacto, un negocio. Eres un maldito Aurelio. Sí, eso sí, no te lo niego, soy un cap. ¡Aló! General Carreño. Discúlpeme que lo haya hecho esperar. ¿Para qué soy bueno? Porque tengo que ser bueno para algo. Si me está llamando el sobrino del jefe de la central petrolera más importante del país. ¿Y tus demás hijos qué? Pues claro, mi amor, no podría ser de otra manera. Solamente nos está buscando porque nos quiere quitar algo. ¿Qué nos resultaste? Ah, que la canción, hombre. Amparo, explícale. Mira, tú puedes donar un riñón y no te va a pasar nada. Puedes tener una vida normal. Eso sí, después de la operación vas a sentir unas molestias, pero eso pasa rápido. Puedes tener ya tu rutina y puedes comer lo que tú quieras. Es más, hay gente que nace con un riñón y tú lo ves enterito. Va. No tengo pe... Pero esto te va a costar como si me heredaras en vida. ¿Cuánta lana tienes? Oh, pues bueno, aquí los dejamos para que tengan su momento familiar. Ahí nos vemos. Ándele, hasta luego. Me imaginé que ibas a estar aquí por lo de tu hermana. Rutila, ¿crees que podamos platicar? De verdad necesito hablar con alguien. ¿Quieres platicar conmigo, Omar? Solamente nos hemos cruzado un par de veces. Hoy más que nunca necesito un amigo. Eso era lo más parecido que tenía con Rodrigo y ya ves cómo terminó todo. Enfrentados el uno con el otro. Y con Mónica, por diversas circunstancias, también lo tuvimos que mandar todo a la fregada. Así que el hombre más poderoso de México, el presidente de la República, te invita a que seas su amiga. No, Omar. Hoy más que nunca me queda claro que el hombre más poderoso de México no eres tú. Es el Señor de los Cielos, mi papá. No tengas miedo. Pero muchísimas gracias por escucharme. Aunque no haya sido de mucha ayuda. Claro que fuiste de ayuda. Me desahogué. Y además, bueno, pues ya me enteré que está separada de Rodrigo. ¿Qué más puedo pedir? Bueno, no, sí puedo pedir algo. Que por fin aceptes esa cena. No sé, cuando salgas de esta bronca de tu hermana.
A los amigos en apuro no se les dice que no. Ay, qué rico, qué delicioso. Fíjate que yo pensaba que iba a estar rico, pero no tanto. Más bien fuiste tú la que me llevó y me trajo al cielo. Y eso que todavía no eres la señora de los cielos, ¿eh? Pues menos mal que los dos quedamos contentos, porque esto no se va a repetir. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Todo se puede cuando se quiere. Y los dos queremos. Además, para mí no hay imposibles. ¿Escuchaste? ¿Me escuchaste? Felicidades, Aurelio. Me ganaste la apuesta, ¿no? ¿Qué te dije, Amparo? Tarde o temprano ibas a terminar en esta cama, ¿o no? ¿Ya le contaste, Aurelio? La otra parte de la apuesta. Pues resulta, Amparo, que quien gana tiene que compartir. Entonces no estoy muerta. No, los muertos no hablan. Estás viva y estás bien. Es que creía que me había muerto y me había ido al cielo. Y me encontré con un ángel. No es cierto, es broma, olvídalo. ¿Y cómo lo voy a olvidar? Es lo más bonito que me han dicho en toda mi vida. En serio, morra. Pero hasta allí, ¿eh? Porque tu hermana ya me dijo que aguas contigo y yo no quiero broncas. No le hagas caso a la Rutila, es una collona amargada. Mejor dime qué has sabido. Salí bien de la operación, ¿qué has escuchado? Pues nada, eso, que vas a estar bien. Te vamos a llevar a un rancho en Michoacán para que te recuperes allá. No quieren que estés aquí. Pero tú vas a venir conmigo, ¿verdad? Sí. Digo, si tu hermana no dice lo contrario, voy a seguir encargado de ocuparme de ti. Así que pórtate bien, morrilla. Víctor. Víctor, es urgente. Atiéndalo. Ahora hablamos. Víctor. Ahí. Pásale. Ay, disculpe que le interrumpa la velada, ¿no? Pero es que acabo de hablar con un frente guerrillero. Me acaban de soplar que hay un convoy de camiones saliendo del sur hacia Buenaventura, escoltados por el ejército. Deberíamos emboscarlos de una buena vez. Ya, pero tiene que ser ya antes de que lleguen al puerto. No, Javier. Los vamos a dejar ser. Vamos a ser como los piratas de las costas de África. Vamos a dejar que embarquen la merca. Y cuando estén en alta mar, se los vamos a bajar. Eso es lo que vamos a hacer. Unos piratas. Me enamoré de ti, Amparo. Déjame proponerte una última cosa nada más. Ya sé que lo he dicho un montón de veces, pero voy a mandar a la fregada a todas las mujeres. A todas las viejas, porque nadie es como tú, Amparo. Quiero que seas mi mujer. Quiero que seas mi esposa. ¿Cómo así, Aurelio? ¿Así? ¿Me estás proponiendo matrimonio? Si eso es lo que necesitas para quedarte, sí. Cásate conmigo. Te lo estoy diciendo en serio. ¿Qué pasó, mamá? ¿Entonces sí le va a tirar el can al de los cielos? ¿No te podías quedar callado, cabrón? ¿Me quieres decir ahora qué diantros voy a hacer para congraciarnos? No tienes que congraciarte con nadie. Mejor ve la forma de sacarle más dinero a ese cabrón. ¿Sabes? ¡Tío! Hijo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué pues? ¿Ya está todo listo? Amparo, yo me los voy a llevar al aeropuerto. Así aprovecho de estar más tiempo con mi hermano. Hijo, prométeme que estés donde estés.
Vas a ser todo un Casillas. Lo traes en la sangre, mijo. Mi orgullo. El de mi hermano, que en paz descanse. Y quiero que sepas que aquí te voy a estar esperando siempre, ¿eh? Gracias, tío. Trátate mal y cuídate bien. Tienes razón, Feyo. Por ahí lo vamos a agarrar. Patrón. Llama a otro. ¿Qué? Ahí le hablan. Mira nada más. ¿Qué te creíste, pendejo? ¿Que no te das cuenta que tú eres mi gato? ¿Quién te dijo que podías contradecirme? No te puedes echar a García por una razón. Está conmigo. Así de simple. Mira nada más, me salió respondón a la criada. Me toques las pelotas, Aurelio. Por cuántas cosas hemos pasado tú y yo juntos. Un chico. Creo que me he ganado el derecho a que respetes mis decisiones. García es mi mujer. Punto. Ni tú ni ninguno de estos le va a poner una mano encima. Eso va por ti, Toro. A todo cerdo le llega su día. No te olvides. Ah, bueno. Conste que te tomé en consideración. Se salva la García. ¿Pero tú crees que después de lo que me acabas de decir vas a salir con vida de aquí? ¿Mm? No, maestro. Buenos días. Buenos días, oficial. ¿Sabe algo de Rawlings? ¿Viene en su representación? No, señor embajador. Rawlings está desaparecido, por eso estoy aquí. Porque nadie sabe nada. Todos aquí sabemos que Rawlings jamás fallaba sus compromisos. Pues tenía una conference call con su gente de headquarters en Arlington y no llamó. Por eso me temo que le haya pasado lo peor. ¿Qué es lo peor? Que lo hayan matado. Eso me temo, señor. No aparece por ningún lugar. Matar a este hijo de la chica no me va a causar ningún placer. Ya fue hace mucho tiempo y aprendí a vivir con el recuerdo. Y no voy a construir otro donde soy una asesina. Hay otra forma de hacer las cosas, papá. ¿Cuál? ¿Llevárselo a la policía para que el siguiente día lo suelten mi madre? Esa es tu única forma de ver el mundo. La justicia por tus manos, la ley del más fuerte. No, es la única ley que existe, mija. La ley de errores. Si no, te jodas, ¿escuchaste? Y yo, bastante, ¿verdad? A ti, por ejemplo. A ti te de lo lindo, mamacita. ¡Cállate, cabrón! Ya. Mátalo. Mátalo. Yo bien recuerdo que te lo gozaste, mija. A mí no me tocaste. En ese momento yo era un pedazo de carne, no era Rutila Casillas. ¡A mí no me tocaste! Eso no es lo que yo recuerdo. Bien me acuerdo de cada grito, cada gemido. ¡Vete al carajo! Ya aprendí, papá. Ya aprendí. Yo tengo la capacidad de decidir cómo chica andar por la vida. Y no va a ser como una asesina. No ganaste, Marcado. Y no ganaste tú tampoco. Porque no me voy a convertir en lo que a ti se te pegue la gana. ¡Rutila! ¡Rutila, ven acá! No le des el gusto de matarlo. Eso sí que no, mija. El gusto. No se lo voy a dar a él. Me lo voy a dar yo.